¿Está pasando asistencia? No, me estaban dando los nombres quienes han ingresado. También está Yacha Ríos. Ya, Charrillos. Ya, sí, listo. Entonces, volviendo a la ecuación 232, ahí podemos identificar claramente quién es M y quién es N. Entonces, el identificar que una ecuación es exacta implica hallar la derivada parcial de M respecto de y luego la derivada de N respecto de X. ¿Ah? En el caso de la derivada de M respecto de implica derivar Y. La derivada de Y es 1. Y la derivada de N respecto de X implica derivar X, que es 1, porque la derivada de 2 sobre Y es como si fuera constante, 0. En tal sentido, la ecuación es exacta y procedemos a hallar esa función f que veíamos el día de ayer. Esa función f es la solución de la ecuación y naturalmente su diferencial total es 0. Su diferencial total es 0. ¿Y qué cumple? ¿Qué propiedad va a cumplir esa función f? Que la derivada parcial de f respecto de x va a ser m y la derivada parcial de f respecto de y va a ser n, que es la otra parte del segundo término de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces nosotros tenemos dos posibilidades. Para poder hallar f, podemos integrar ya sea la ecuación 233 o 234. Digamos, sería siempre conveniente, ¿no? Hacer la integración, la primera integración, de la función que es más simple, ¿no? Que es más sencilla. En este caso, ¿cuál es más simple? ¿M o N? Carolina. ¿Por qué es M más sencilla? Ajá, claro. Entonces, en el primero no hay ninguna operación, a diferencia que en la segunda hay dos términos y dos operaciones, ¿verdad? Correcto. Entonces, es importante tener claro ese juicio, ¿no? Que siempre uno debe ir por el camino más sencillo, por el camino más adecuado. No se trata de integrar por integrar, hago procedimientos, sino hay que hacerlo siempre con buen criterio. En donde veo que es más simple, por ahí voy, pues, ¿no? De eso se trata. Entonces, integrando la primera, ¿qué vamos a hacer? Al integrar la derivada parcial de f respecto de x, que es igual a m, ¿qué nos queda? La integral y la derivada parcial se anulan y queda solamente f. Por lo tanto, vamos a integrar m, que en este caso es y. Pero la integral es naturalmente respecto de x. Vamos a integrar respecto de x porque tenemos la diferencial de x, ¿no? Y por lo tanto, la y es una constante. La y es una constante. Al ser la y una constante, es como si estuviéramos sacando y fuera de la integral y nos quedaría 1. Entonces la integral de 1 es x, ¿no? Y por lo tanto nos queda y por x o x por y, más una constante. Pero como hemos integrado respecto de x, entonces la constante va a ser una función que depende de y. Que depende de y. Muy bien. Ahora sí, una vez que hemos hallado ya esa expresión para f con la nueva función phi, nosotros habíamos puesto en la clase g. Eso no interesa, ¿no?
puede ser cualquier letra, puede ser W, G, Fi, eh, en fin, no altera que uno lo denote con otros símbolos. Donde phi es una función de y, ya que hemos integrado respecto de x, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? La ecuación 235, vamos a hallar la derivada de f respecto de y. La derivada de f respecto de y. ¿Y para qué vamos a hallar la derivada de f respecto de y? Para igualarlo a n. Observan arriba en 234, ahí está n. Entonces, la derivada de f respecto de y es n. Pero en la integración que hemos hecho, como tenía phi, ahora va a aparecer una derivada, ¿no? Entonces, derivando f respecto de y, la derivada de xy es x nada más, porque y, su derivada es 1. Y la derivada de phi nos va a quedar indicado, phi prima, phi prima. No ponemos símbolo de derivada parcial porque hay una sola variable, por eso es que se pone la prima, ¿no? Por eso se pone la notación prima. Entonces, como ya tenemos la derivada de f respecto de y, ¿a qué lo vamos a igualar? ¿A qué expresión? De acuerdo a 234, lo vamos a igualar a n, ¿verdad? Entonces, ¿quién es n? N es x más 2y. X más 2y. Entonces, x más phi prima de y igual a x más 2y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cancelar lo que es posible. En este caso, simplificamos la x y nos queda phi prima de y igual a 2 sobre y, ¿no? A 2 sobre y. El siguiente paso es hallar phi, ¿no? Hallar phi. Porque si nosotros hallamos phi, como bien está expresado en 235, si hallamos phi, ya prácticamente hemos resuelto la ecuación, ¿no? La ecuación. ¿Y cuánto nos va a salir ahí al resolver phi prima de y igual a 2 sobre y? ¿Qué vamos a hacer en ese caso? ¿Qué vamos a hacer, Meralín? Meralín, a ver, Palma, Profesor, dígame. ¿qué hacemos para encontrar phi? Porque tenemos phi prima. ¿Qué hacemos para encontrar phi? Uy, derivar. No, no vamos a derivar. Si ya está derivado phi. Yo no quiero la derivada de phi, yo quiero phi. Entonces, para hallar phi, sabiendo que tengo la derivada de phi, ¿qué operación tengo que hacer? Fua, A ver, León, ¿será? León, ¿Qué operación? Mm, ¿Podría explicar la regla de la cadena? no, regla de la cadena, no. Espinosa, Carlos. Sí, profesor. Si tenemos la derivada de y yo quiero la derivada de phi, y yo quiero la integral de phi, yo quiero la función phi nada más, ¿qué debo hacer? Integrar, profesor. Claro, se tiene que integrar, pues. Si tengo la derivada, integro. Entonces, la operación contraria de la derivación, ¿cuál es? La integración, ¿no? Entonces, al cancelar x, ¿qué nos queda? Que la derivada de y es igual a 2 sobre y, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a quedar ahí, Espinosa? Al integrar phi prima de y, ¿qué nos va a quedar? ¿La integral de qué? Al otro lado. La integral de x más la integral de 2 sobre y. No, la x no, pues ya lo cancelamos, la x ya. A verdad, solo la integral de 2 sobre y. ¿Y cuál es la integral de 2 sobre y? A ver, la y sale afuera, la integral.
El 2 no lo vamos a integrar porque es un número. No. Vamos a integrar Mm. 1 sobre y. ¿Quién es la integral de 1 sobre y? Sí. La y pasa arriba con el exponente negativo. Ya. Pero no es necesario pasarlo arriba. Ya es una integral conocida, la integral de 1 sobre y. ¿No? Logaritmo. Logaritmo natural de y. Claro, logaritmo natural de y. ¿Quién dijo logaritmo natural de y? Yo, profesor Romero. Romero y Gerson. Sí, profesor. Claro. Ahí lo que hacemos es integrar 1 sobre y, ¿no? La integral de 1 sobre y, nosotros bien sabemos que es logaritmo natural de y, ¿no es cierto? Ahí está, cancelamos phi prima de y, 2 sobre y, entonces la integral va a ser logaritmo natural de y. Ahora sí, cuando se integra es más una constante, ¿no? Entonces miren ahí arriba, observando 235, la ecuación 235, ¿cómo era f de xy? Era igual a xy más phi de y, pero acabamos de hallar phi de y. Entonces phi de y es 2 logaritmo natural de y más una constante. Eso lo vamos a reemplazar. Lo reemplazamos. Entonces xy más 2 logaritmo natural de y más una constante. Y siempre f va a ser igual a una constante k. Bueno, pasamos C1 al otro lado. Y k menos C1 le llamamos C. Podemos usar las letras que mejor nos convenga para escribir la constante. No es necesario que sean K, C1, C, cualquier otra letra puede ser, ¿no? Cualquier otra letra puede ser. La que crean conveniente. El hecho de escribirlo con una u otra letra no altera naturalmente el resultado, ¿no? No altera el resultado. Digamos ahí todo el procedimiento se nota claro o hay algo que aclarar o algo que precisar. A ver, indíquenme antes de pasar al 2. Ya en el ejercicio 2, ¿qué tenemos? Tenemos una presentación distinta de la ecuación diferencial, ¿no? La presentación es distinta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahí en ese caso? Yacha, ¿qué hay que hacer en el 237? ¿Cuál es la tarea que hay que hacer ahí? Separarlos para poder sacar M y N. Claro, o sea, darle la forma, ¿no es cierto? Sí. Para poder hallar M y N. ¿Cuáles son el procedimiento? ¿Qué haces tú para poder darle esa forma que está ahí? Lo de abajo, 2x menos x elevado al x y se pasaría al lado izquierdo. ¿O no? Claro, eso en términos, digamos, coloquiales, en términos habituales, se llama multiplicación ¿en qué? Una especie de multiplicación en cruz, ¿no? Sí. Entonces, una especie de pasar los denominadores a los numeradores respectivos ahí de un miembro al otro. Entonces, vamos a tener ahí, miren, ¿qué vamos a tener? Pasando algo así como que si pasáramos a multiplicar los dividendos, entre comillas. Pero, como queremos darle la forma de la ecuación m de x más n de y, pasamos todo al primer miembro. Y miren ahí qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué operaciones se han hecho ahí para que quede positivo? Y H, ¿qué se ha hecho?
Pasamos lo que estaba arriba, 2 más y elevado al xy, pasamos al otro lado con signo cambiado. Ya. Y luego, el menos se ha vuelto más. ¿Por qué se ha vuelto Mm, el menos más? a ver. 2 más y, perdón. Lo multiplicamos por -1, creo, ¿no? No, ahí se ha hecho una especie de distributividad. No, ya. Ya, una distributividad. El signo desaparece en donde está y cambia todos los signos del factor siguiente, ¿no? Entonces, como si fuera menos por menos más y queda más x sea la xy. Y menos por más menos, menos 2y, ¿verdad? O sea, desaparece el signo menos cambiando los signos de todos los términos que están después del paréntesis. En realidad es una distributividad al multiplicar -1 por cada uno de esos términos. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tenemos listo ya. Tenemos listo para identificar M y N. Muy bien, Yacha. Carolina, ¿cuál es la derivada de M respecto de qué vamos a derivar M, Carolina? Para saber si es la ecuación exacta. Respecto de Y. Entonces, ¿cómo resultaría ahí el resultado? ¿Cuál es la derivada de M respecto de Y? Ya, la derivada de 2, para empezar, ¿cuánto va a ser? 0, ya, va a ser 0. Ahora, ahí tenemos, como estamos derivando respecto de Y, vamos a tener que observar, ¿hay una expresión que tiene Y o dos que tienen Y? Dos, hay un producto. Claro, hay un producto. Entonces hay que aplicar la regla del producto. Entonces, vamos a derivar primero Y. ¿Cuánto es la derivada de M respecto de Y? 1, correcto. 1 por E a la XY. Más Y. Ahora hay que derivar el otro factor. ¿Qué es la derivada de E a la XY? Respecto de Y, obviamente, ¿no? No, la de va a ser ya. El primero ya sabemos que es 1 por E a la XY, más. El segundo va a ser Y por la derivada de E a la XY es la misma, E a la XY. Por la derivada de XY respecto de Y. ¿Quién es la derivada de XY respecto de Y? La derivada de XY respecto de Y. X es la constante. Es como si fuera 5Y. Queda la derivada, ahí derivaríamos Y, que es 1, y nos queda X. ¿Es cierto? Claro. Entonces, así va a quedar, ¿no? Así nos va a quedar. Entonces, del primero va a ser Y, la derivada es 1, 1 por E a la XY, que está abajo. Y el otro es Y por E a la XY, es la derivada de XY, que es la misma por la derivada de XY del exponente. Pues la derivada del exponente respecto de Y es X. Por eso queda XY, E a la XY.
Derivando n va a quedar exactamente el mismo resultado, ¿no? Porque la derivada de n respecto de x menos 2 lleva a ser 0. Y estamos derivando casi lo mismo. Y nos va a quedar el mismo resultado. Es exacta la función. La ecuación, ¿no? Es exacta. Entonces, miren, ¿qué nos ha quedado ahí? Vamos a tener que hallar esa función f. La función f cuya derivada parcial respecto de x es m. Pero ya tenemos m, que es 2 más y por e a la xy. Ya tenemos, arriba está la m, con la diferencial de x. ¿Ya? Entonces, vamos a integrar, como es la derivada de f respecto de x, integramos la respecto de x. ¿Ya? Entonces nos queda f igual a la integral de 2 más y por e a la xy diferencial de x. ¿Ah? Entonces ahí la integral de... Bien, a ver, vamos a ver ahí, Palma. ¿Está Palma? No está Palma. León. Sí, profesor. A ver, León, ¿cómo integramos ahí la integral de 2 más y e a la xy respecto de x? ¿Qué nos resulta? Integral de 2 de x sería. ¿Perdón? Integral de 2 de x. La integral de 2, ¿quién es la integral de 2? Sería x, ¿no? No, la integral de 2 no puede ser x. La integral de 2 no puede ser x. La integral de 1 es x, pero la integral de 2 no es x. Espinosa, Carlos. Sí, profesor. Espinosa, ¿quién es la integral de 2 respecto de x? 2x. 2x. ¿Por qué 2x? Porque la derivada de 2x es 2. Ahora, la integral de... Sí. En la siguiente integral, la integral de y e a la xy, ¿qué vas a integrar ahí? Solo e a la x, porque está la diferencial de x. Claro, solamente la e. La y es una constante. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la Sí. integral de e a la xy? E a la xy. ¿Sería lo mismo más una constante? Ya lo mismo, pero no. La integral de e a la x es e a la x. Sí. Pero cuando es x, no te olvides que ahí tiene una y. Entonces tiene Sería que ser lo mismo y algo más. multiplicado por la y. No lo estamos derivando, lo estamos integrando. Y si lo estamos integrando, entonces, ¿qué se va a hacer? Dividiendo entre la derivada del exponente. La derivada del exponente respecto de x, ¿quién es? Y. Entonces, dividiendo entre y. Dividiendo entre y. Por eso es que nos va a quedar, ¿qué nos va a quedar? Solamente e a la xy, porque se cancela, pues, ¿eh? Sí. La integral es 2x más e a la xy más una constante. Pero esa constante, como estamos integrando respecto de x, la constante es una función de y. Es una función de y. Muy bien, Espinosa. A ver, una vez que ya tenemos la f, ahora vamos a hallar la derivada de f respecto de y. Vamos a hallar la derivada de f respecto de y. A ver, Nilo. Nilo. Sí, profesor. ¿Por qué desapareció 2x?
porque sea, a ver, se derivó. Se derivó, pues, pero ¿qué está bien, ya todos sabemos que se ha derivado, pero ¿por qué? Sería pues por la derivada, pues, ¿no? Sería Pero 2x. ¿en qué caso se anula? Sería 2x, 1 por 2. No. No, a ver, ¿alguien quiere participar? Yo, Profesor, yo. Sí, A ver, ¿quién es yo? Yo, profesor. profe. Trujillo. A ver, Trujillo, a ver. Es porque se deriva respecto a y como es 2x, no se volvería una constante. Claro, 2x es como si fuera una constante cuando derivamos respecto de y. Por eso es que la derivada se vuelve 0. Por eso se vuelve 0. Luego, en la otra expresión, ¿qué ha ocurrido, Trujillo? La derivada ¿Cuál, de profesor? e a la xy respecto de y. ¿En cuál, profesor? En la... El siguiente sumando, pues ya de la derivada de 2x respecto de y es 0. Ya. Y la derivada de e a la xy ha dado x e a la xy. ¿Por qué sale ese resultado? Espere. Es por la derivada de x que baja a multiplicar, si no me equivoco, profesor. La derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. La derivada de e a la xy es la misma función, pero tenemos que observar en el exponente. Cuando el exponente es x, no hay problema, queda pues lo mismo. Pero ahí tenemos algo más que x. ¿Qué tenemos? xy. Entonces estamos derivando respecto de y. Entonces, ¿quién es la derivada de xy respecto de y? X. X, maestro, y Claro. eso se llega a multiplicar. Claro, x, ¿no? Claro, es la misma función por la derivada de su exponente. Entonces, la derivada de xy respecto de y, obviamente, es x, porque la y, su derivada es 1, ¿no? Y queda x porque se está multiplicando. Ya, entonces nos queda x e a la xy más phi prima. Acuérdense que esta función, por depender de y estamos derivando de y, queda indicado la derivada de phi respecto de y. Ahora, la siguiente tarea va a ser igualarlo a ¿quién? La derivada de y, de f respecto de y, se iguala a n. Entonces, la derivada de f respecto de y nos ha salido x e a la xy más phi prima de y. ¿Pero cuánto vale n? X e a la xy menos 2y. Siempre que hagamos este tipo de procedimientos, vamos a tener que llegar a algo así, ¿no? A una igualdad donde vamos a tener que cancelar. Y obviamente el resultado nos va a quedar con una sola variable. Luego de cancelar x a la xy, nos queda que phi prima de y es igual a menos 2y. A menos 2y. Entonces, ¿cómo encontramos phi? Despejando, pues, ¿cómo vamos a despejar? Integrando, ¿no? Integramos ambos miembros y la integral de menos 2y es menos 2y al cuadrado sobre 2, más una constante. El 2, obviamente, está numerador y denominador, se va a simplificar y nos queda menos y cuadrado. Por último, vamos a reemplazar, pues, ¿no? La función f, ¿qué cosa era? Era 2x más e a la xy menos o más phi de y. Pero phi de y es menos y cuadrado más una constante. Y la función f es igual
a una constante porque su diferencial total es 0. Entonces eso es igual a una constante k, se despejan las constantes y ya tenemos la solución del ejercicio. Si nosotros deriváramos hiciéramos la diferencial total de esta ecuación que tenemos al final, vamos a llegar a una ecuación, a la ecuación diferencial original, obviamente, ¿no? Bien, bien, bien. Ahí tenemos el ejemplo 3. ¿Qué se diferencia el ejemplo 3 de los dos anteriores? ¿Hay algo que lo diferencie? A ver, Silva, Meralín. Silva. Sí, profesor. ¿En qué se diferencia este caso de los anteriores? ¿Ya lograste identificar en qué se diferencia? ¿En qué le separas la derivada de x y la derivada de y? Ah. A ver, ¿alguien que haya encontrado la diferencia? ¿Hay alguna diferencia ahí? Maestro, sería que en un lado no tenemos la variable y. Bueno, en un lado no tenemos la variable y, es cierto. En un lado no hay la variable y. Ya, esa es una diferencia de las anteriores. Ya. Pero algo más significativo, algo más crucial, algo más decisivo. Ahí, en ese caso, ¿quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente? Porque no se olviden que X e Y son dos variables, ¿no? X es variable independiente y Y variable independiente. X independiente y Y dependiente, porque es Y igual a F de X. ¿Ya? Entonces, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, cuando yo encuentro la derivada Y', ya sabemos a qué es igual a Y', ¿no? Y en este caso, X será la variable independiente. ¿Ustedes creen que X es la variable independiente? A ver, identifiquen. Yo tengo registrado acá que han asistido Espinosa, León, Palma, Pérez, Ríos, Romero, Silva, Trujillo y H. ¿Alguien más que haya ingresado? Yo, profesor, buenas noches. Buenas noches. Sí, a ver, ¿me dan su nombre? Salinas Vega, Luzbel. Perdón, su apellido. Salinas Vega. Salinas. Salinas Luzbel. Ya. ¿Quién más? Salazar Salinas, profe. Buenas noches. Buenas noches. Robert. Sí, profe. Listo. Ya, está bien. ¿Alguien más? Verde también. Verde. Ya. Susaníbar Basalar, profesor. Susaníbar Joaquín. Sí. Ya, está bien. Uh-huh. Bien, a ver, ¿qué piensa Verde? ¿X será la variable independiente? A ver. No. ¿Por qué no? A ver, espera. ¿Por qué no? Porque sí, ¿no? Pero X no depende. Creo, porque depende del numerador por el que se multiplica. No, esa no es la razón. A ver, Susaníbar. La independiente sería Y, maestro. ¿Por qué?
Bueno, la dependiente vendría a ser y porque en la forma original, ¿no? Que nos da que es la derivada de x sería respecto de y. Por lo tanto, eso sería, ¿no? Como lo dice las propiedades, y vendría a ser la dependiente. Y no, y es la dependiente si es que fuera la derivada de y respecto de x. Entonces, en la notación de Leibniz es dy sobre dx. Pero aquí está al revés. Claro. Ya, como está aquí al revés, quiere decir que la variable independiente se vuelve dependiente. La que está en el numerador es la variable dependiente. ¿Ya? En este caso, x es la variable dependiente. ¿Se dan cuenta? No siempre tiene que la x ser variable independiente, puede ser variable dependiente. Aquí la función ya no va a ser y igual a f de x, sino va a ser x igual a f de y. ¿Ya? Bueno, al margen ya sabemos que esa es la relación, es el resultado. Ahora tenemos que darle la forma para que pueda, para que podamos identificar m y n, obviamente, ¿no? Entonces ahí se ha hecho una especie de multiplicación en cruz y también se ha hecho la distributividad, el mismo procedimiento del caso anterior. Algebraico todo, por cierto. Entonces m es 1 más logaritmo de x más y sobre x y n será logaritmo de x menos 1. La derivada de y, en el caso de m, la derivada parcial de m respecto de y, va a ser 1 sobre x, porque derivamos y, es 1, y x queda ahí tal cual. En cambio, en la derivada de n respecto de x, vamos a derivar la función logaritmo natural de x, de que es 1 sobre x. Por lo tanto, la función es exacta. Como es exacta, entonces lo que hay que hacer es encontrar esa función f, ¿no? Entonces, la función f, que su derivada parcial respecto de x es igual a m, y la derivada respecto de y es n, ¿no? Entonces, integrando ambos lados de la primera ecuación, vamos a tener que integrar 1 más logaritmo natural de y más y sobre x, pero respecto de x. Vamos a hacer la integración. Entonces, la integral de 1 será x. La integral del logaritmo de x, eso lo veíamos ayer ya, lo vimos que era x logaritmo de x menos x. Eso es la integral del logaritmo natural de x, ¿no? Resuelto el día de ayer, la clase. Y la integral de y sobre x, y no se integra porque es como si fuera una constante, y la integral de 1 sobre x, logaritmo natural de x. ¿Ven? Entonces, más la constante, pero en este caso la constante depende de y porque estamos integrando respecto de x. ¿Ya? Ahora acá se ha agrupado, ¿no? Se han hecho una agrupación de términos luego de cancelar la x. X y menos x se canceló y, bueno, se sacó factor común, logaritmo natural de x, y quedó x más y por logaritmo natural de x más phi de y. Ahora derivando f respecto de y, nos va a quedar ahí, ¿no? Que al derivar, si hacemos la distributividad y x logaritmo de x, la derivada es 0, y la derivada y por logaritmo de x, derivamos y nada más, y nos queda 1. O si queremos, así como está, sin hacer distributividad, hay un factor que tiene x, y, perdón, ¿no? Y lo vamos a derivar respecto de y. X más y. Su derivada es 1, porque x, su derivada es 0. Y sería 1 por logaritmo de x. Más la derivada de y. La derivada, phi prima de y. ¿No? Entonces, esa expresión lo vamos a tener que igualar a n, ¿no? Lo vamos a tener que igualar a n.
Pero ¿quién es n? El logaritmo de x menos 1. ¿No? Entonces, como phi' de y es igual a menos 1, integrando, phi de y es menos y. Menos y. La integral de 1 es y, más una constante. Bueno, lo que habíamos visto hace un rato era que f de xy era igual a x más y, el logaritmo de x más phi de y. Pero phi de y es menos y más una constante. ¿Ya? Toda esa función f es igual a k. Y por lo tanto, hacemos las operaciones necesarias para quedarnos solo con una sola constante. C1 lo pasamos al otro miembro y nos queda C, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? X más Y por logaritmo de Y menos Y igual a una constante. Han hecho una serie de operaciones algebraicas para despejar Y. Está bien, pero no es necesario. Yo puedo quedarme arriba nada más y ya está la solución. Está la solución. Sin embargo, en ese resultado que han despejado Y, queda C menos X por logaritmo natural de X sobre logaritmo natural de X menos 1. Y hacen una advertencia. Dice que X puede tomar cualquier valor real, pero no E. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esa salvedad? ¿A qué se debe eso, Robert? ¿Por qué dicen que X sea diferente de E? ¿Por qué lo restringen? Verde. Verde. A ver, ¿alguien tiene, digamos, la respuesta? Sí. Ajá. Ajá. Sí. Cierto. Cierto. El logaritmo de la base es 1. Esa es una propiedad. El logaritmo de la base es 1. Entonces, cuando dice logaritmo natural de E, la base del logaritmo natural es E. Entonces, el logaritmo de E, logaritmo natural de E, en base E, obviamente es 1. 1 menos 1, 0. Y como yo tenga logaritmo de 10 en base 10, 1. Logaritmo de 2 en base 2, 1. Logaritmo de 8 en base 8, 1. Claro. Entonces hay que tener, digamos, en cuenta ese detalle. Por eso es que dice, no, X no puede ser E. Pero claro, aparte de que X sea diferente de E, hay algo más, sino que no lo han puesto, ¿no? ¿Qué otros valores no debe tomar X? Aparte de que X sea diferente de E, también debe ser diferente de otros números. ¿De qué números? A ver, Palma. ¿De qué números? Palma se queda callado, no quiere hablar, no quiere que lo escuchemos. Espinosa, Carlos. A ver, siempre está ahí abierto para que ustedes opinen, ¿no? Pueden opinar, no es necesario que yo les Profesor, indique. ¿podría ser que X también no puede tomar el valor de 0? Claro, X no puede ser 0, porque el logaritmo de 0 no existe, correcto. ¿Tu apellido? Trujillo, Villanueva. Trujillo, muy bien, Tony, correcto. ¿Ya?
Y aparte de y de 0, pero también hay otros números que no puede tomar. Menores que 0, profe, tampoco no debe tomar. No debe. ¿Y por qué no debe tomar números menores que 0? Porque mayormente el logaritmo neperiano necesita un valor, se puede decir entero positivo nada más. Pero entero, ¿no? Ajá. No necesariamente. O real también puede ser real positivo. Ya, está bien. Pero ¿por qué no existe, digamos, por qué no existe el caso de que sea un número negativo, ¿no? O sea, ¿por qué no? Esa es la pregunta, ¿no? Claro, el libro dice no, la definición dice no, el logaritmo existe solo para los números positivos. Ya está bien, pues. Pero ¿por qué no puede ser que X sea negativo, ¿no? X sea negativo. A ver, vamos a ubicar acá. Miren, ahí está la función exponencial y la función logarítmica. Sí están observando, ¿verdad? A ver, ¿me dicen? ¿Están observando? Sí. Ya. Sí, sí, sí. Ya, miren, las funciones exponencial y logarítmica son dos funciones inversas. Son funciones inversas. Para entender el concepto de inverso, ¿qué pasa cuando nosotros queremos encontrar el inverso de un número, el inverso multiplicativo? ¿Quién es el inverso multiplicativo de 3? A ver, ¿me indican? El inverso multiplicativo de 3. Salinas. ¿El -3, profesor, o no? ¿Perdón? ¿Sería el -3, profesor, o no? El inverso multiplicativo. Sería No es un el tercio, inverso maestro. multiplicativo. Profe. Un Tú tercio me sería. estás dando el inverso aditivo. Un tercio esa sería la respuesta. Claro, pues, claro, es un tercio. Un tercio, el inverso multiplicativo. ¿Quién dijo un tercio? Opinamos al mismo tiempo, bro. ¿Perdón? Varios hemos dicho, profe, aparte de mi persona. Varios. Ah, Sí. ya. Punto Entonces por partimos la nota. la tajada y ya no toca casi nada a cada uno. Pero igual, profe, siga preguntando y vamos a ir respondiendo. Lo que pasa es que el inverso multiplicativo está en función de la identidad. ¿Y cuál es el elemento identidad o cuál es el elemento unitario en la multiplicación? 1. El 1. El 1. Entonces, el inverso de 5 tercios, 3/5. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar. En el caso de las funciones, la función, el elemento neutro en las operaciones con funciones es la función identidad. Es la función identidad. ¿Cuál es la función identidad? Esa que está ahí con unas líneas
con puntitos y rayitas, ¿lo ven? Esa línea que biseca el primer y tercer cuadrantes del plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, dos funciones que son inversas, ¿ya? Son simétricas respecto a la función identidad. ¿Qué quiere decir? Si yo lo miro la línea recta, veo a un lado la roja y al otro lado la azul, que son idénticas, ¿no? Es como que yo hiciera una línea imaginaria por mi frente, mi nariz y por mi cuerpo y me va a partir en dos personas, digamos, dos partes iguales, ¿no? A un lado un brazo, a otro lado un brazo. Hay una línea de simetría. Entonces, ahí está esa recta, ¿no? Entonces, miren, ¿qué sucede con la función logarítmica? La inversa de la función logarítmica es la que está de azul. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una igualdad, decimos, el logaritmo de x en base a es igual a b, si y solamente si b a la x es igual a a. O sea, esa a se vuelve la base. Miren, en el logaritmo la a es la base y en la función exponencial también la a es la base. ¿Ya? También la a es la base, miren. Entonces, ¿qué sucede? Como la a es la base en la función exponencial, entonces a es un número positivo. Ya no puede ser un número negativo. Entonces, a elevado a la x es siempre un valor positivo. Por eso está por encima del eje x. ¿Ah? Entonces, por esa naturaleza de esas dos funciones que son inversas, es que se dice que a tiene que ser un número positivo. Pero algo curioso, ¿no? Algo curioso. Dice que la base debe ser mayor que 1. Claro, es cierto. En este caso la base es mayor que 1. Pero ¿qué sucede si es que la base hubiese sido menor que 1? Es posible que la base sea menor que 1. Entonces, ya ahí vamos a encontrar otro caso, ¿no? La función exponencial se va a comportar de otra manera. Si a es menor que 1, entonces es como si fuera, por ejemplo, un número menor que 1, es como si fuera un medio, ¿no? A menor que 1, un medio. Entonces, un medio elevado a la x es como si fuera 2 a la menos x. Entonces, 2 a la menos x ya no va a ser una función como lo estamos observando ahí, ¿no? Creciente, sino va a ser una función decreciente. ¿Ya? Ya no va a subir, sino más bien de izquierda a derecha va a decrecer. Y va a pasar por el mismo punto del eje y va a pasar por 1 también. ¿Ya? Entonces, eso es el caso de las funciones logarítmica y su inversa, que es la función exponencial. Ahora, ¿qué sucede, no? Que cuando nosotros hacemos la composición de funciones, en este caso la operación es la composición de funciones. Cuando componemos ambas, ¿qué nos queda? X. Es como cuando multiplicamos dos números inversos, ¿qué nos queda? 1. ¿No? Dos números inversos, pero con respecto a la multiplicación. Si fuera con respecto de la adición, nos queda 0. En el caso de las funciones, obviamente va a ser x, ¿no? F de x igual a x o y igual a x es la función identidad que hace de elemento neutro en el caso de las funciones para la operación de la composición.
Ya, esos son los detalles que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces, para resolver las ecuaciones exactas, dice anteriores, primero integramos con respecto de x la igualdad de la derivada parcial de f respecto de x igual a m, pero se puede proceder en forma análoga si se logra de esto que integramos primero la derivada de f respecto de y igual a m. Entonces aquí han ilustrado con un ejemplo al revés, ¿no? En este caso, con esto vamos a terminar. Dice, resuelva. Ahí tenemos la ecuación 240. Ya tenemos m, tenemos n. Hemos hallado las dos derivadas parciales de m respecto de y respecto de x. Ha salido lo mismo. ¿Y de dónde se ha partido? ¿De dónde se ha partido? De la derivada de m respecto... de la derivada de f respecto de y, que eso es igual a n, ¿no? Entonces, f va a ser igual a la integral, pero ya no vamos a integrar respecto de y, de x, perdón, como lo hacíamos antes, sino ahora vamos a integrar respecto de y. Entonces, la integral de 3y cuadrado es 3y cubo sobre 3. Se cancela el 3 y queda y cubo. La integral respecto de y de x no se cuenta, constante, coseno de xy sobre la derivada del exponente respecto de y. La derivada es de xy respecto de x es ex. Por eso es que se cancela y solamente queda que la integral de x coseno de xy respecto de y va a ser x por seno de xy sobre x. Cancelamos las x y nos queda solamente seno más la función que depende de x. Como ustedes pueden darse cuenta, ahora vamos a esa función f, vamos a derivarlo respecto de x. La derivada de f respecto de x, la derivada de y al cubo, 0. La derivada de seno de xy es coseno de xy por la derivada de xy respecto de x, que es y. Por eso es que queda y coseno de xy más phi prima de x. Ahora lo que vamos a hacer es igualar a m. Antes lo igualábamos a n, ahora vamos a igualar a m. Entonces, y coseno de xy más phi prima de x es igual a 3x cuadrado más y coseno de xy. Ahí se van a cancelar las expresiones que tienen xy y nos queda que phi prima de x es solamente 3x cuadrado. Entonces, phi de x es igual a, integrando, la integral de 3x cuadrado es 3x cubo sobre 3. Nos va a quedar x cubo más una constante. ¿Ah? Es decir, la función f va a ser y al cubo más seno de xy más x cubo más una constante. Igualando acá y naturalmente reduciendo las constantes, ya tenemos la solución de la ecuación diferencial. Aquí, bueno, como un caso específico, ¿no? Como un caso particular, acá hay algo que no tenían los ejercicios anteriores y tampoco hemos resuelto alguno en la clase, no hemos hecho, no alcanzó el tiempo, pero tiene algo particular. ¿Qué tiene el ejemplo 5 que no tienen los ejemplos anteriores o alguno de los que hicimos en clase de este tipo? ¿Se puede identificar? A ver, Carolina. ¿Qué observas de nuevo acá que no hay en los ejercicios anteriores? A ver, ¿quién ya se dio cuenta? Profesor, podría ser la C y también que tienen potencia alguno de X. Ajá.
El 5. Estás refiriéndote al 5, ¿no? Sí, profesor, el 5. A ver, repite, por favor. Digo que hay, por ejemplo, ahí la y que está multiplicado por e con potencia de x, y también al igual que está a su lado por más 2e con potencia de x, a la x, mejor dicho. Bueno, claro, ahí tenemos combinaciones, ¿no? De polinomios o monomios con funciones exponenciales. Pero creo que esa no es la diferencia sustantiva. Hay otra. Profe, ahí creo que ahí hay y una igual a condición 6. que está dando y de 0 es igual a 6. Ajá. Está ¿Y cómo se diciendo llama eso? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en las primeras clases. función de y. Sí, cuando Es tiene igual- ese detallito. ¿Qué se llama eso? Una condición. Una condición inicial. Ya. Una condición inicial. Esa condición nos está diciendo que cuando nosotros encontremos la solución de la ecuación diferencial, que va a llevar una constante, ¿verdad? Lleva una constante. Y si lleva una constante, como esa constante toma valores reales, entonces vamos a tener infinidad de curvas, muchas curvas, demasiadas curvas, infinitas curvas. Y al dar esa condición inicial, y de 0 igual a 0, ¿qué nos está diciendo? De todas esas curvas, ¿qué va a pasar? Pasa por el punto 0,6, porque 0 creo que es el valor de x y el 6 es el que está saliendo. Ajá, que de esa infinidad de curvas vamos a quedarnos solamente con con la curva que pasa por el punto 0,6 de coordenada 0,6. 0,6. Sí, profe. ¿Quién fue? Salazar Robert. Robert. Muy bien, Robert. Muy bien. Entonces, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Entonces, miren, el procedimiento es el mismo, se resuelve, la ecuación es exacta porque sus derivadas han coincidido, las derivadas parciales han coincidido, se ha integrado por procedimientos muy parecidos a los ejercicios que hemos hecho y hemos llegado a la solución general. Esto se llama solución general. Entonces vamos a hallar una solución particular, la que pasa por el punto 0,6. Para poder encontrar la solución particular que tiene una gráfica, que es una sola gráfica, que pasa por un punto, entonces lo que vamos a hacer es desaparecer la constante. Ya no va a haber esa constante, habrá un número. Pero ¿cómo desaparecemos la constante? Reemplazando en la ecuación general la x por 0 y la y por 6. ¿Ven? Entonces va a ser e a la 0 por 6, más 0 por 6 al cuadrado, más 2 por e a la 0. Y ahí está. Pero e a la 0 es 1. Por lo tanto, 1 por 6. 0 por 6 al cuadrado va a ser 0. Y 2, e a la 0 es 1. 2 por 1, 2. Entonces, 6 más 2, 8. Por lo tanto, la constante es 8. La constante es 8. Miren, entonces, esta es una solución particular y su gráfica va a ser una sola curva que pasa por el punto 0,6. Bien, aquí también tenemos este ejercicio, pero ya no va a pasar por el punto 0,6, va a pasar por qué punto. ¿Perdón? A ver. 0,e. 0,e. ¿Y por qué 0,e? Porque, bueno, pues la e lo ponen ahí porque hay logaritmo natural, pues. Hay logaritmo natural para la y, ¿ven? La y tiene un logaritmo natural de y, entonces a la hora de evaluar, logaritmo natural de y va a ser 1.
pero también la X es el ángulo. Cuando reemplacemos si hay seno, coseno, entonces seno de 0, 0, coseno de 0, 1, en fin, ¿no? Y ahí está. Bien, chicos. Entonces, eso es lo que hemos visto el día de hoy. El tiempo obviamente se pasa muy rápido y ya es tarde, tienen que dormir. Ahí están los ejercicios, ¿no? Para que practiquen. Ahí hay una lista de ejercicios. Este libro está en la lista del sílabo, ahí el primer libro es este que está acá, ¿no? Que hemos visto hoy día. Así que si no hay alguna consulta, chicos, ahí vamos a dejarlo ya hasta la próxima clase, ¿no? Viernes ya hemos completado la unidad. Este viernes ya completamos la unidad. Estamos de cierre con examen incluido. Bien. A ver, como un repaso, nos va a traer unos 2-3 minutos nada más. Quisiera rapidito hacer algunas consultas. A ver, empezamos de arriba. No está Díaz, ¿no? A ver, Espinosa, Carlos. Sí, profesor. Espinosa, Carlos. A ver, Espinosa. ¿En qué se diferencia el ejercicio 7 del 6? A ver, 7 del 6. Es que te da una condición, como dice que y 1 sobre 2 es igual a 2. Y de un medio es igual a 2. Sí, sí. Ya, ¿y qué va a pasar en el resultado? No. En el resultado cambiaría la coordenada. Vale. Ajá. A ver, has dicho cosas muy ciertas. A ver, vamos a dejarlo ahí. A ver, vamos a pasar a León. León, ¿qué va a pasar con la solución del ejercicio 7? ¿Qué va a pasar con el ejercicio número 7, no? ¿Qué va a pasar con la solución del ejercicio 7? ¿A qué se refiere, profesor? ¿Cómo que va a pasar? Porque el 6 y 7 tienen soluciones. ¿En qué se diferencian esas dos soluciones? Las soluciones de las dos ecuaciones. A ver, 6, 7. Sería la ecuación que no es exacta, ¿no? Claro, se entiende que son exactas, ¿no? Sí. También por su condición inicial. Porque Ya, uno es con 0 y otro es sin no, yo estoy sin- hablando de las soluciones. ¿Qué pasa con las soluciones? A ver, ¿alguien por ahí quiere participar? ¿Alguien levantó la mano? Bien, a ver, proseguimos. Palma. Profesor. Carolina. Carolina, ¿cuál es la diferencia de la solución de la 9 y la 10? ¿En qué se diferencian las soluciones de esas dos ecuaciones? Ya. Una solución particular. ¿Y eso qué significa? ¿Tiene constante o no tiene constante? No tiene constante. ¿Y qué va a pasar con la gráfica de esa solución? Porque esa solución es una función y tiene gráfica. ¿Cómo va a ser su función de la... ¿Cómo va a ser? No, al margen de qué forma tenga, ¿no? Tiene una característica. Al margen de qué forma tenga, porque ni siquiera sabemos cómo va a ser. Una figura media rara, ¿no? Porque ahí hay coseno, exponencial, seno, sí.
En fin. A ver, sin embargo, está muy bien, está bien clara tu idea. La última parte nada más hay que afinar. Ríos Nilo. Sí. No. Y, él tenía que participar a la hora que puede, ¿no? Ya hemos dejado abierto para que participen. Porque una cosa es que yo abra, yo entro, pero no participo, ¿no? No se trata de eso. Hay algunos que han entrado y no han participado. Bueno, tendrán sus razones, ¿no? Ya, Nilo. Profesor. Ya, ¿y qué significa la solución particular, pues? ¿Qué significa en términos de gráfico? La solución particular. Ajá, en términos de gráfico, ¿qué significa? ¿Para qué sirve esa condición inicial? Por ejemplo, en el ejercicio 10, ahí me dice, ¿no? Que y de 0 igual a pi, entonces va a pasar por el punto, es lo que usted dijo, ¿no? ¿Qué coordenadas va a tener el punto? 0, pi, o sea, correcto, eso es lo que no debemos olvidar. Ajá, eso tenemos que tener presente, que la solución particular no va a tener constante, no hay constante, y por lo tanto a la hora de graficarlo quiere decir que habrá una sola curva y esa curva va a pasar por el punto 0, pi. Sí. Correcto, muy bien, Nilo. Romero, Gerson. Presente, profe. A ver, Romero. ¿Me puedes decir cuánto vale M en el 4? ¿M y N? ¿M y N? Sí, M y N en el ejercicio 4. M vale X más 3X al cubo seno de Y. Y N vale X al cuadrado coseno de Y yo no veo X al cuadrado en el último caso. No, X a la cuarta, profe. Ya, X a la cuarta. Ahora sí, eso sí está bien. Eso es correcto. Muy bien, Gerson. Muy bien, Gerson. A ver, Robert. Sí, profe. Robert. Sí. Robert. ¿Me escucha, profe? Ya, ahora sí. Robert, en el ejercicio 3, ¿cómo compruebas que es exacta? Primero, ¿quién es M y quién es N? Ya. M es y menos 3x cuadrado y n x menos 1. Ajá, nx menos 1. N se deriva respecto de qué variable? Con respecto a la variable y. No, la n se cruza, pues. N diferencial de y se deriva por x. Se hace la derivada parcial respecto de x. ¿Cuánto es la derivada parcial respecto de x de n? A ver, vamos a Salinas. Sí, profesor. Salinas. Sí, profesor. A ver, Salinas. En el caso que pregunté a tu compañero, en el 3, ¿cuánto vale M en el 3? M valdría y menos 3x al cuadrado y n valdría x menos 1.
Ya, ¿y cómo se deriva para saber si es exacto? Cruzado, profesor. A ver, ¿cómo lo haces? M se deriva respecto a Y y N se deriva respecto a X. Ajá, ¿y cuánto vale la derivada respecto de Y? De Y de la M valdría y de la Y 1 menos la de menos 6X, 6X, eso sería la derivada de M respecto a Y. No, derívame bonito, la M, la derivada de M respecto de Y, ¿cuánto vale? La N. De M. Respecto a Y. Sí. Valdría 1 nomás, profesor. 1 nomás porque... 1. ¿Y la derivada de 3x cuadrado? Eso vale 0 porque estamos derivando respecto a Y. Ajá, correcto, muy bien. Muy bien, Sí, profesor. Luzben. Correcto. A ver, Joaquín. Presente, profesor. En el 5, ¿cuánto vale M y N? Bueno, en el ejercicio 5 tenemos de que M sería el seno de Y más Y por el seno de X más 1 sobre X. Ajá. Y como N tendríamos X por el coseno de Y menos el coseno de X más 1 sobre Y. Correcto. Ese es M y N. ¿Cómo derivas para saber si es exacta? Bueno, en M comenzaríamos, ¿no?, con derivarlo respecto a Y, donde nos quedaría, a ver, el seno de Y vendría a ser el coseno de Y por el seno de X, extrayendo, ¿no?, lo que viene a ser Y, quedaría como 1 y nos quedaría solo el seno de X. Ajá. Y el último factor o el último término vendría a ser 1 sobre X, que se cancela, ¿no?, porque sería una constante ya que estamos derivando respecto a Y. Ajá, correcto. Muy bien. Y el ¿Continúo con otro M? es parecido. Claro. Correcto. Sí, saldría exacto, maestro. Sí, muy bien. Joaquín. Sí, exactamente, profesor. Bien claro, clarísimo. Gracias. Y seguimos, a ver, Tony. Sí, profesor. En el caso de el último ejercicio, ¿quién es M y quién es N? Ya, M viene siendo, ¿no? E a la X coseno de Y, y N viene siendo menos X por E a la X seno de Y. Ajá, correcto. Ya, entonces, ¿la M se deriva respecto de qué para comprobar que es exacto? A respecto de Y. Ya, ¿y cuánto vale? Vendría siendo, déjeme ver. La S sigue tomando, ¿verdad? E a la X seno de Y. E a la X seno de Y. Pero la derivada de coseno es... menos seno. seno. Menos Correcto. seno de Y. Ahora sí, muy bien, Tony. Muy bien. Muchas gracias. Correcto. A ver, verde. Verde no está. Y Yacha, terminamos con Yacha. Sí. Ya, a ver, Yacha, en el ejercicio 8, ¿cuánto vale N? N valdría raíz de 1 más X cuadrado por, X cuadrado de Y. A ver, por favor, repite. N, me preguntó sobre N, ¿no? N, sí. Ya, N sería raíz de 1 más X cuadrado. Ajá, correcto. Muy bien. Y vamos a derivar respecto de qué para saber qué es exacta la ecuación. Bueno, la N se deriva respecto de X. Ajá, ¿y cuál es la derivada de N? Bueno. Ahí trabajamos con X. Tiene una raíz cuadrada, ¿no? Sí. A ver, la derivada de la raíz cuadrada de X solita, ¿qué es igual? De X solita 1.
No, de x sola 1. ¿Y de raíz de x? La raíz de x. A ver. Sería... quitamos la raíz, sería x sobre el mismo. La raíz de 1 más x cuadrado. Claro, o sea, hay que convertir, ¿no? Si quisiéramos hacer todo el procedimiento, la derivada de Sí. x a la n en general, ¿a qué es igual la derivada de x a la n en general? A ver, x a la n. N por x a la n menos 1. No, sí, sí. Ya, n por x a la n menos 1. Si hiciéramos la conversión de raíz de x igual a x a la 1 medio, entonces, luego de derivar, hacer todas las operaciones, nos va a quedar que su derivada, la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, llevando eso a ese caso, va a ser la derivada de raíz de 1 más x cuadrado es 1 sobre 2 raíz de 1 más x cuadrado. Por la derivada de 1 más x cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de 1 más x cuadrado? 1 más x cuadrado. 2x. Sí, 12x sería, creo. Ajá, 12x, efectivamente. Verde, ¿verdad? Yacha. Yacha, perdón. Sí. Ya, muy bien, Yacha. Listo, No. chicos. Bien, algunos han estado bastante asertivos, otros han estado medios asertivos, ¿no? Con tendencia a asertivos. Esperemos que en las próximas reuniones estén todos muy asertivos. Muy bien, chicos, gracias. Nos estamos encontrando el día viernes. Pasen buen fin de semana y empiecen bien sus tareas. Profesor, perdón, Sí. sobre el examen, ¿qué temas más o menos van a venir, profesor? Lo que Para hemos, poder ir repasando no, más a pues lo que fondo. hemos Sí, o hecho, sea, pues ecuaciones homogéneas y exactas. solamente verificar si son homogéneas y exactas, profesor, No, tienen o que ya resolver. desarrollarlo por completo. Tienen que resolver ya por completo. Sí. Ya, profesor. Sí, muy bien, chicos. Gracias. Será hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Muy bien, hasta luego, chicos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Pasen bonito domingo. Igualmente. bonito también. Sí. ¿Cómo? No sé si es algo que no involucra al resto. Allá, ¿qué fue? ¿Y qué es la primera página? Ahí ya. Entonces lo regularizamos el viernes, pues. Sí, ya. Gracias. Gracias, Carolina. Sí, ya. Sí, listo. Ahí vamos a estar pendientes de ese dato. Ya. Muchas gracias, Carolina. Gracias.